fe, y es su palabra nuestro alimento, la luz que guía nuestro andar. Por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita y que desespera. Por ti tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú has sido bueno y misericordioso con nosotros. Gracias por este nuevo día, Señor, por este regalo de la vida que nos has dado, Señor. Queremos pedirte que tú estés en medio de nosotros, Señor, que habites en este lugar, Padre Santo, y te agrades de la alabanza que es para tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú te vas a manifestar, Señor, que vas a estar en las alabanzas, Señor, que vayamos a entonar y en la palabra de tus siervos, Señor. Bendícenos, Señor, pon atentos nuestros oídos, Señor, y abre nuestro corazón, Padre Santo, para recibir lo que hoy tienes para nosotros. En nombre de Cristo Jesús, amén. Damos gracias a Dios porque podemos este día estar aquí todos juntos, podemos estar en comunión, podemos gozarnos en la presencia de nuestro Dios. Y gracias porque podemos alabarle, porque podemos bendecir su santo nombre. Y gracias a Dios también porque Él nos dio la vida el día de hoy, nos permitió disfrutar de un nuevo día. Y por eso estamos contentos y debemos darle gracias a nuestro Dios, tener la gratitud de que Él siempre está al lado de nosotros. Vamos a leer la palabra de Dios, vamos a buscar el Salmo 91. Vamos a buscar el Salmo 91 y vamos a hacer esta lectura en forma alterna. Salmo 91. ¿Ya lo tienen? ¿Nos ponemos en pie? Dice la palabra de Dios: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león
y al dragón. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Que Dios bendiga la lectura de su santa palabra. Pueden tomar asiento, pueden tomar asiento. Buenos días, hermanos. ¿Estamos bendecidos hoy? ¿Agradecidos con el Señor? Amén. Es el momento que pasen los pequeñitos aquí al frente y acabamos de leer una porción de la Escritura muy hermosa, el Salmo 91, que es una porción que deberíamos de saber de memoria, ¿verdad? Porque es una promesa que el Señor nos hace y es una seguridad para nuestras vidas. Y dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero ¿qué nos dice el Señor a todos nosotros como iglesia, como adultos, que tenemos que hacer con la palabra de Dios para los niños? ¿Sí saben qué nos dice? Instruye al niño en su camino. Ok, pero también nos da una recomendación o nos da una exhortación en esta cuestión de animarnos a repetir esta palabra a nuestros hijos, a estos pequeñitos que están aquí. Y yo quisiera invitarles, pedirle a cabina, si me hace favor, de ponernos en pantalla Deuteronomio 6:5, y yo quisiera pedirle a la iglesia que nos pusiéramos de pie y que les leyéramos esta porción de la palabra a todos estos niños que están aquí al frente, porque ellos tienen que aprender de nosotros los adultos la palabra del Señor. Amén. ¿Podemos leer? Dice la palabra del Señor: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las estarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y dice: en las postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Es lo que tenemos que hacer con nuestros pequeños, enseñarles que vienen a la iglesia, que vienen a sus clases para amar a Dios sobre todas las cosas y para que aprendan de su palabra. Amén. Yo quisiera que en esta mañana pudiéramos orar por cada uno de ellos, desde el más pequeño hasta el niño más grande, y que oremos por sus maestras para que el Señor les dé palabra. Pero no olvidemos nunca, iglesia, que tenemos la obligación en casa de darles la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos en esta hora por la oportunidad que tú nos das de estar aquí adelante, Señor, poniendo delante de ti estos pequeños. Que cada uno de nosotros como iglesia, como adultos, podamos enseñarles, Señor, y podamos poner tu palabra, como dice en esta porción, Señor, en nuestro corazón, que la atemos a nuestras manos, Señor, y que la tengamos escrita en los portales de nuestras puertas. Te pedimos que cada uno de estos pequeños pueda asimilar tu palabra, pueda tener ese corazón y esa mente abierta para poner en práctica todo lo que tú nos dices, Señor, todo lo que tú nos enseñas, y que ellos puedan confiar en ti desde esta corta edad. Te pedimos que por sus padres, para que tengan sabiduría, para que puedan enseñarles, Señor, lo que es bueno delante de ti y el camino que deben de seguir, Señor. Pero en esta mañana ponemos también delante de ti a sus maestras para que tú les des palabra y ellas puedan enseñar, Señor, palabra que viene de ti. Porque te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Gracias, iglesia. Podemos pasar a nuestras clases. Buen día, hermanos.
Cuando tenemos que tomar decisiones o estamos en prueba, yo creo que puede haber muchas situaciones que nos impidan dar ese paso de fe. Y yo creo que la principal es que no damos un paso de fe porque no sentimos seguro el próximo paso. O sea, no sentimos seguro el terreno al que vamos o no sentimos seguridad en lo que pueda venir después. Pero pensando en todo esto, conociendo a Dios, si Él da libertad, si Él sana, si Él restaura, ¿qué puede haber más seguro que Dios? Entonces, que esa sea nuestra convicción al dar ese paso de fe, que siempre lo demos en el Señor. ¿Y qué puede pasar si al final Él está con nosotros en todo momento? Ven a Cristo, es tu momento, Él está tocando a tu corazón. Ven a Jesús, no esperes más, ya llegó el día de tu libertad. Ven a dejar a sus pies tu carga de dolor. Y Él sanará tus heridas con su amor. Él toma una vida hecha a pedazos y hace un nuevo ser. Ven a recibir tu libertad. Ven a Cristo, es tu momento, Él está tocando a tu corazón. Ven a Jesús, no esperes más, ya llegó el día de tu libertad. Ven a dejar a sus pies tu carga de dolor. Y Él sanará tus heridas con su amor. Él toma una vida hecha a pedazos y hace un nuevo ser. Ven a recibir tu libertad. Él toma una vida hecha a pedazos y hace un nuevo ser. Ven a recibir tu libertad. Confiemos en el Señor, hermanos. Y los invito a ponerse de pie para alabar a ese Dios bondadoso, a ese Dios en el que cada día nos da nuevas fuerzas, ese Dios que sin importar las circunstancias siempre estará con nosotros y nos levantará de cualquier dificultad. ¿Amén? No, pero en serio, amén. Gloria a Dios. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperar en Dios. Reinará por siempre nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios.
tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré en Dios. Reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste con alas de águila. Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador. Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, Nunca fallas. defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste Con alas de águila. Amén. Y el pueblo de Dios viene con un corazón dispuesto a agradarle. Amén. Dispuesto a decirle gracias. Amén. Dispuesto a alabarle, exaltar su nombre. Amén. ¿Están listos, hermanos? Y tu pueblo dice gracias. Derrama tu corazón a Dios. Dale gracias por todas sus bendiciones. Abre tu corazón a Dios. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación, toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Su pueblo dice gracias, su pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Su pueblo dice gracias, su pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Oh, cuán amor, dile. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia, ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Toda la creación se levanta
grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Su pueblo dice gracias. Pueblo dice gracias. Pueblo dice gracias. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y la creación dice. Pueblo dice gracias. Tu pueblo dice gracias. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Amén. Y Él hace cosas grandes por su pueblo porque Él es un Dios soberano. Amén. Él es el nombre sobre todo nombre y solo Él es un Dios grande. Amén. Cuán grande es nuestro Dios. El resplandor de un rey, vestido en majestad, se goza la creación, se goza la creación, se viste de su luz y toda oscuridad tiembla ante su voz, tiembla ante su voz. Grande es nuestro Dios, cuán grande es nuestro Dios, cuán grande es nuestro El mismo ayer y hoy, Señor y Salvador. Él es principio y fin, Él es principio y fin. Él es la Trinidad, suprema Trinidad, Cordero y León. Cordero y león, cuán grande es nuestro Dios, cuán grande es nuestro Dios, Y todos lo cuán grande es nuestro Dios.
Dios, un gran es nuestro Dios, un gran es nuestro Dios. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén. Tenemos un Dios grande. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que Dios siempre nos da de alabarle y de reconocer su grandeza. Amén. Yo quisiera preguntarles algo antes de ir a la palabra y compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes. Pero si pudiéramos describir en una palabra la vida cristiana, ¿qué diríamos? Que la vida cristiana es ¿qué? Gozo. ¿Qué más? Paz. ¿Qué más? Amor. ¿Qué más? Obediencia. ¿Qué más? ¿Cómo? Bendición, Arturo. Dios. Humildad. Por acá. Compromiso, gratitud, confianza, servicio. ¿Quién dijo estilo de vida por ahí? Oh, cheque, ok. Fíjense, la vida cristiana es una vida llena de gozo, una vida de victoria habitual y una vida de paz permanente. Un cristiano derrotado es una contradicción de términos. Un cristiano derrumbado, un cristiano deprimido, un cristiano frustrado, un cristiano irritado, a menos que no sea por una insolación, es una contradicción de términos. Es cierto que hay cosas en la vida que pueden afectar nuestra vida, pero la vida del creyente, cuando realmente está cimentada en Dios y Dios es el fundamento, es una vida de victoria. ¿Por qué? Obviamente hay cosas que tú y yo no vamos a poder controlar, pero Cristo pelea por nosotros. Y si realmente Cristo pelea por ti y por mí, entonces no hay margen a error ni a derrota. Eso es algo que me gustaría que tuviéramos en mente en un momento más que compartamos la palabra. Pero antes de ir a la palabra, tengo que compartir algo con ustedes. El próximo domingo vamos a compartir, vamos a informar cuál es la directriz y la estrategia para este año 2006 de la Iglesia Bautista Eliasim. Así que no se pierdan la oportunidad de estar aquí el próximo domingo. Pero hoy quiero convocar simplemente a que todos aquellos que deseen formar parte del equipo evangelístico, recuerden que todos tenemos la responsabilidad de contar nuestra historia. De hecho, yo les dejé una tarea el domingo pasado, y si yo tuviera que evaluarlos, hoy estarían reprobados la mayoría de ustedes. ¿Cuál fue la tarea? Traer a alguien. No se vale que me diga, yo traje a mi esposa. No, alguien que viniera a escuchar la palabra. Esa debe ser nuestra tarea constante, traer a alguien para que celebre junto con nosotros, para que escuche junto con nosotros, para que se goce junto con nosotros.
Pero bueno, amén de que todos tenemos la responsabilidad de compartir nuestra historia, se está convocando para aquellos que tienen una inquietud y una pasión especial para compartir el Evangelio, para que se pueda organizar un equipo que lleve a cabo la influencia para toda la iglesia. Entonces, todos aquellos que deseen formar parte de este equipo evangelístico al terminar el culto, pasan con Jorge Sagaón, que por cierto no lo veo. Estaba en la puerta. Bueno, pasan con Jorge Sagaón, él ya sabe. Y también aquellos que sienten la inquietud de servir de una manera más específica en algún área de la iglesia y quieren influir en su entorno y tener las herramientas para hacerlo, los estamos invitando a la Escuela de Líderes. Esta Escuela de Líderes tiene el único propósito de vivir a la altura de nuestro llamamiento para desarrollar la función que Dios nos ha dado dentro del cuerpo de Cristo y fuera del cuerpo de Cristo. Si tu inquietud es ser usado por Dios de una manera específica y sientes que Dios te está llamando a hacer algo especial, al final del culto te acercas con Alcides. Él te va a estar esperando. Y el último comentario es que este miércoles de 6 a 7:30 vamos a empezar con el espacio Cafeteando con el Pastor. Aquí yo voy a estar de 6 a 7:30 tomándome un café y vamos a compartir la palabra. Si tú no puedes estar aquí a esa hora, puedes hacerlo desde tu casa. Y no sé si Juan en 2 minutos ya puso en la información en el corcho para que sepas cómo entrar. Entras directamente a la página de la iglesia. No me hagas señas, mejor dime qué. Ya está la presentación, entonces te damos 2 minutos. Prometo restárselos al sermón. Buenos días, hermanos. Ahorita les voy a mostrar las diapositivas para entrar a lo que es la página y lo que es la sección de Cafeteando. Bueno, aquí vemos la presentación. Ya cambió el nombre de la página, ya no es .com.mx, ahora va a ser nada más eliasim.mx. Y aquí podemos ver lo que es el inicio de la página. En la siguiente diapositiva vamos a ver qué va a ser Cafeteando con el Pastor. Dice, es un espacio tanto presencial como virtual, en donde sin protocolos podremos platicar de temas relacionados con la vida cristiana, la vida práctica o el diario vivir a la luz de la palabra. ¿Sí? Eso es lo que el pastor va a tomar en lo que es el miércoles, ¿verdad? Los temas que se van a ver. Aquí vemos cómo entrar. Dice, vamos a escribir en la barra del navegador, cualquier navegador. Bueno, van a ser, los navegadores tienen que ser Chrome y Firefox de preferencia para que puedan entrar sin ningún problema. En la barra anterior de la diapositiva, okay, aquí vemos que es eliasim.mx. Pueden entrar de 2 formas. Aquí se ve lo que es la imagen, pueden darle clic y entran directamente, o se van al menú multimedia y dice Cafeteando con el Pastor. Ya que entren, esta va a ser la imagen la página que se va a aparecer. De aquel lado podemos ver las personas que van a estar conectadas. Es el anfitrión, que es la conexión, y los que son verdes son los invitados. Aquí se ve, este espacio va a ser donde va a verse el pastor, ¿verdad? En la siguiente diapositiva, aquí vemos un acercamiento de lo que es la pantalla. Dice, ¿cómo interactuar con el pastor? Si quiero opinar o comentar sobre el tema, necesitaremos iniciar la sesión. Allá arriba se ve marcada cómo pueden entrar. Si no están registrados, le van a dar clic en registrarse. Aquí, este va a ser el chat para que puedan ustedes interactuar. En la siguiente diapositiva. Ok. El formulario es bien sencillo, nada más vamos a llenar el nombre, el apellido, correo electrónico, la contraseña, sexo y la fecha de nacimiento, y le van a dar clic en registrarse. Después, ya que llenen el formulario, van a irse ya sea en la imagen o en el menú, le van a dar para entrar a la página y se van a meter a su cuenta.
Inician sesión y la siguiente diapositiva. Ok, aquí ya se ve el botón enviar que ya está activo, ya pueden ustedes interactuar. Si se dan cuenta, arriba ya dice mi nombre y en verde también está el nombre, para que si quieren ustedes interactuar, que sepan quién es el que está conectado, no nada más como invitado. Y ya pueden escribir en el chat. Va a ser la próxima semana, el miércoles a las 6 de la tarde, ¿verdad? ¿De 6 a 7:30? Ok. ¿Qué más pueden ver en la página? Las noticias, los eventos, la información relevante de la iglesia. Pueden descargar el boletín también ahí desde la página o nada más verlo en línea. Hay una sección que es para peticiones de oración, es también un formulario, si ustedes quieren entrar, está en la página principal, en un icono que dice que si quieren orar por ustedes o quieren orar por nosotros, pueden entrar ahí y hacer su petición de oración. El culto dominical también lo pueden ver a las 11, ¿verdad?, en línea, los domingos, y hay prédicas ya grabadas de los domingos pasados para que ustedes puedan checarlas. Y bueno, eso es todo. Gracias. Esos minutos de publicidad no los voy a descontar de él. Dios ha estado hablando a la iglesia de una manera clara, de una manera contundente, de una manera fuerte desde el inicio de este año a través del taller que compartió con nosotros el pastor Oliver Martínez Ramos, y desde tiempo atrás Dios quiere algo con la vida de la iglesia. Dios quiere realmente que vivamos a la altura de esa iglesia por la que Él dio su vida y derramó su sangre en la cruz del Calvario. Pero el éxito o fracaso de nuestra vida, lo hemos dicho en otras ocasiones, es al no entender nosotros o al entender de quién se trata la vida, de quién se trata el propósito de tu vida, de quién se trata el objetivo de tu vida. La vida cristiana se vive llena de gozo, de victoria habitual, de paz permanente. En esa vida de gratitud por lo que Dios ha hecho, derramamos una vida de servicio y consagración que glorifica a Dios. No una vida religiosa, sino una vida relacional. No una vida llena de actividades, sino una vida donde se han transformado las actitudes para ganar a otros, para que vengan al conocimiento de Cristo. Por eso depende simplemente de quién se trata mi vida, de quién se trata lo que hago en la vida, de quién se trata las prioridades de mi vida, de quién se trata. El libro de Una vida con propósito empieza en el primer capítulo diciendo: no se trata de ti, se trata de Dios. Y yo quisiera ir a la palabra, a la carta de Pablo a los Colosenses. Y ahí en el capítulo 1, el versículo 16 y 17 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién fueron creadas? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Fue creado para que tú y yo fuéramos administradores y diéramos la gloria a Dios, la preeminencia a Dios, el primer lugar a Dios de todas las cosas que Dios nos da la oportunidad de desarrollar. Pero todo se trata de Dios. Cuando las relaciones se rompen, cuando viene un caos en la sociedad, cuando las familias y los matrimonios se desintegran, es porque perdemos el objetivo de quién se trata la vida. Cuando la iglesia cae en apatía, en indiferencia, cuando tenemos buenas estrategias para llevar a cabo al transcurso del año y no podemos concretar pasos sólidos, es porque olvidamos de quién se trata la vida, de quién se trata tu prioridad, de quién se trata mi prioridad. Por eso quisiera que nos remontáramos a uno de los días más oscuros en la historia de Israel. En ese día en particular, y yo quisiera que imagináramos el escenario, hay una viuda que está parada enfrente de 3 ataúdes.
Ella está rodeada de gente, de viudas como ella, que están gimiendo. Y en esa muchedumbre donde había llanto, donde había lloro, lamento, también había un sinnúmero de soldados heridos. Y había una gran frustración y duelo en el pueblo de Israel. Es más, muchos de esos soldados todavía tenían sangrando sus heridas. Pero ahí estaba esa viuda, una viuda que no se identifica su nombre en la palabra de Dios. Esa viuda casi no podía creer lo que estaba ocurriendo, casi no podía pararse frente a esos 3 ataúdes, y esa viuda estaba embarazada y tenía dolor. Ella estaba a punto de desfallecer y tenía que ser sostenida por 2 mujeres que estaban con ella. Esta mujer estaba mental y espiritualmente devastada. Estaba mental y espiritualmente muerta, sin vida alguna, sin paz alguna, sin victoria alguna. Ella estaba totalmente sobrecogida por su dolor y por su pena. En un ataúd estaba su suegro, un hombre de 98 años, llamado Elí. Elí había sido el sumo sacerdote de Israel. Otro ataúd contenía a su cuñado Ofni, también sacerdote. Pero realmente el desborde de esta mujer en el dolor estaba sobre aquel que contenía a su marido, Finés. En ese momento en la historia de Israel, una gran calamidad había caído sobre la nación. Días antes el ejército israelita había salido a pelear con los filisteos y habían sido aplastados. Los filisteos escucharon: mira, hay júbilo en el pueblo de Israel porque tienen el arca. Vamos a esforzarnos y pelear para que no seamos servidumbre de los filisteos. Y fueron los filisteos, un pueblo enemigo de Dios, cayó encima del pueblo de Israel, y no solamente acabaron con los hijos de Elí, no solamente aplastaron al ejército israelita, sino que se robaron el arca. Y el arca representaba la presencia de Dios, la misericordia de Dios. Había una gran calamidad. Unos 30,000 hombres habían muerto en batalla, incluyendo a los hijos sacerdotales de Elí. Y cuando Elí recibió la noticia de que el enemigo había capturado el arca, había robado el arca y había dado muerte a sus 2 hijos, Ofni y Finés, fue tal su impacto. Él estaba sentado, era un hombre muy obeso, de 98 años, y cayó hacia atrás, se rompió el cuello y se desnucó. Y murió. La escritura sugiere que esta viuda no identificada, la esposa de Finés, conocía de Dios, era parte de la familia sacerdotal, era parte del pueblo de Israel. Ella tenía un grado de conocimiento y de amor por las cosas de Dios. Ella tenía un grado de respeto por la presencia del Señor, y ella estaba afligida porque sabía que no solamente había quedado viuda, no solamente había muerto su cuñado y su suegro, sino que el arca del pacto, el arca que simbolizaba la presencia y la misericordia de Dios, había sido robada. Ella estaba posiblemente siendo afligida de cómo la casa de Dios, cómo el pueblo de Dios estaba viviendo esa calamidad porque había apatía, indiferencia y rebeldía por el pueblo de Israel hacia Dios. Yo quisiera que fuéramos al primer libro de Samuel. Vamos a ver algunos versículos en este libro.
Primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 19. Amén. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente, y al tiempo que moría. Fíjense. Le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. ¿Sabes qué pasó con esta mujer después de que le puso Icabod al niño? Murió. Imagínense qué tragedia. Ella estaba afligida, ella había visto cómo se había corrompido el pueblo de Israel, cómo aún los hijos de Elí, siendo sacerdotes, eran sacerdotes malos, impíos. No honraban la ofrenda a Dios, no honraban el culto a Dios, e incluso dormían con las mujeres que estaban dormidas a la puerta del tabernáculo de reunión. Elí no tuvo cuidado en la formación de sus hijos y los tres murieron. Y la consecuencia alcanzó al pueblo, que había caído en apatía y codicia. Con Elí como sumo sacerdote, cuando todavía vivía, los siervos de Dios tornaban ojos ciegos a toda clase de aberraciones contra Dios. No tenían esa reverencia y respeto por buscar a Dios y darle a Él la gloria. Dice la palabra ahí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Elí fueron hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Siendo sacerdotes, no conocían a Dios. Por eso el éxito o fracaso, la diferencia es: ¿de quién se trata? Se trata de Dios. Luego entonces tu vida y mi vida deben estar volcadas al conocimiento pleno de su presencia. Honrar a Dios como Él desea ser honrado, amar a Dios como Él desea ser amado. Esa laxitud en no reconocer a Dios como Dios ni honrarlo fue lo que trajo vergüenza y decadencia al templo y al pueblo de Israel. De hecho, déjame decirte que esta apesadumbrada viuda había vivido con la advertencia profética, constantemente timbrando en su oído, también por un profeta no identificado, porque no lo menciona la palabra, acerca de lo que iba a ocurrir sobre la casa de Elí. Yo quisiera que en el primer libro de Samuel fuéramos al capítulo 2. ¿Ya estamos ahí? Versículos 33 y 34. Fíjate lo que dice la palabra: el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Qué tremendo, ¿no? Todos los nacidos en tu casa van a morir en la plenitud de su edad. Y de eso te acontecerá, porque la señal va a ser que tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán el mismo día. Fíjense lo que dice el 34. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Imagínense esta profecía, esa mujer que cada día vivía en la apesadumbrada retintinear de esa profecía. Imagínate el dolor que esa viuda llevaba ahora a su tumba. Su esposo no había honrado a Dios ni había vivido a la altura de su llamamiento. Su suegro tampoco. Y ahora la presencia de Dios, la misericordia de Dios ya no estaba con el pueblo.
El ministerio y la vida del pueblo de Israel estaba totalmente llena de avaricia, de orgullo, de apatía hacia las cosas de Dios. Los profetas verdaderos del Señor habían advertido por años los juicios que iban a llegar al pueblo a causa de la corrupción del sacerdocio. Déjame decirte que tú y yo somos llamados real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios para vivir como queramos sin dar la gloria a Dios. Amén. ¿No dice así la palabra? ¿Cómo dice? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Porque no se trata de ti, se trata de Dios. Porque Él te creó para Él y por Él. La gente se había desilusionado por la hipocresía de los sacerdotes, pero tampoco hacía la diferencia. Era el pueblo de Dios. Y ahora las calamidades estaban viviendo y se presentaban por todos lados. Es más, los enemigos de Israel habían confiscado el arca, que repito, representaba, ¿qué dijimos que representaba? La presencia de Dios y la misericordia de Dios. En la mente de esa pobre mujer, los enemigos del Señor, los enemigos del pueblo de Israel habían triunfado. Al ver al sacerdote Elí, a su cuñado, a su esposo, ya no está el arca, el ejército fue derrotado, entonces los enemigos ganaron. Alrededor de ella, la nación estaba en ruinas, la iglesia estaba en ruinas, y entonces ella tuvo un pensamiento de falta de esperanza. No había nada, hermano, que pudiera esperar excepto el juicio. Esa mujer llevaba un tremendo dolor. Tanto llevaba el dolor y tanto tenía un pensamiento de derrota que le puso a su hijo Icabod. ¿Qué significa Icabod? La gloria de Dios ya no está en este lugar, se pasó. ¿Qué es lo que hay en tu mente? En esta mujer había desesperanza. ¿En tu mente el diablo está triunfando? ¿De quién se trata? ¿De quién se trata tu vida? Esta mujer ve a sus seres queridos amados, muertos, el arca ya no está, ese dolor la lleva a caer delante de los muertos y empieza el trabajo de parto. Fíjense lo que dice el versículo 19 al 20. Ya lo leímos. Cuando oyó el rumor de que el arca de Dios había sido tomada, y que su suegro y su marido habían muerto, se inclinó, dio luz, pues le sobrevinieron sus dolores de repente. ¿Pero qué le dijeron las mujeres que estaban con ella? No tengas miedo, hay esperanza. Dios te bendijo con un hijo. No está todo perdido. Sin embargo, ella no lo vio así. ¿Cómo era la fe de esta mujer? Conocía de Dios. Era la esposa de un sacerdote. Y lo mejor que pudo hacer fue perder la esperanza y morir. Había muchas otras mujeres alrededor de ella y también habían perdido a sus esposos en la batalla con los filisteos. Y trataron de alentarla. Alégrate, hay esperanza para ti ahora. Dios está dando un comienzo totalmente diferente. Hay una nueva oportunidad. Dios te está bendiciendo con este bebé varón. Dios no te ha olvidado. Esas mujeres vieron que en medio de todo el caos había una esperanza fresca de Dios. Pero la viuda de Fines ya se había convencido a sí misma: el Señor me ha abandonado. Mira toda esta calamidad, mira la apostasía del pueblo, la ruina, mis plegarias no han sido escuchadas, no hay esperanza. Estaba totalmente devastada e inconsolable esta mujer.
Déjame decirte que aún después de dar a luz se negó a mirar a su bebé, dejándolo a un lado. Y sus últimas palabras antes de morir fueron: Icabod, la gloria ha sido desterrada de Israel. Simplemente esa mujer abandonó la pelea. Esa mujer abandonó su posición. Esa mujer abandonó su identidad. Dejó de luchar, dejó de perseverar y murió. Tú sabes que la palabra esfuérzate, en la palabra viene de una raíz que es agonizomae, que viene de agonía. Un cuerpo está vivo mientras agoniza. Cuando se muere es cuando deja de agonizar. La agonía es una lucha en mantenerse vivo. Y la palabra de Dios dice: esfuérzate, sé valiente, persevera, no te rindas, no dejes tu lugar. Esa mujer murió. Ella vio una desesperanza miserable. Y hoy en día la palabra Icabod significa la pérdida de la presencia de Dios, la ausencia de la esperanza para el pueblo de Dios. Esa mujer olvidó de quién se trata. Que tú y yo muy a menudo olvidamos de quién se trata. Se trata de Dios. Solamente en Él podemos tener paz permanente, victoria habitual, los recursos, ese nuevo comienzo que Dios promete. Cada cristiano enfrenta las mismas 3 corrientes de dolor que la viuda de Fines. Déjame explicarte. A ti y a mí nos causa dolor, posiblemente inestabilidad, posiblemente inseguridad, las circunstancias de nuestra nación. A esta mujer también. Dolor por la condición de la nación, dolor por la condición de la iglesia. A esa mujer le pesaba el saber que los sacerdotes vivían vidas diluidas. No había honra a Dios, había apatía, había indiferencia. Cada cual hacía lo que mejor le parecía. Y también tenía dolor por el sufrimiento y la pérdida personal. Y tú y yo experimentamos esos 3 mismos dolores. Puede ser la pérdida de un trabajo, la pérdida de una amistad, la pérdida de un sueño, la pérdida de una ilusión. También de un ser amado, la pérdida de la salud, la pérdida de un miembro, la pérdida de un hijo, la pérdida de un matrimonio. Tú y yo sabemos que la oración se está prohibiendo en las escuelas. Tú y yo sabemos que en Estados Unidos los 10 mandamientos han sido quitados ya de las cortes federales y estatales. Que algunos estados están escribiendo leyes que prohíben a los capellanes y pastores que trabajan en el gobierno orar e invocar el nombre de Cristo. Tú y yo estamos viendo que los homosexuales y sus amigos parecen imparables en su obsesión por establecer matrimonios homosexuales. Y es como si todo el caos fuera ganando terreno. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en nuestro mundo? ¿Qué está pasando en nuestra nación? ¿Qué está pasando en nuestra región? Lo mismo que está pasando en la iglesia de Cristo. Hemos olvidado de quién se trata. ¿Qué le está pasando a nuestra juventud? Han olvidado de quién se trata. ¿Qué le está pasando a los varones valientes y esforzados? Estamos olvidando de quién se trata. ¿Qué les está pasando a las mujeres, ayudas idóneas, mujeres virtuosas, mujeres de fe? Están olvidando de quién se trata. Hermanos, la burla no está pasando solamente en la rama secular. La iglesia de Cristo vive necedades, disensión, amargura, contienda. Y eso se lleva en la casa de Dios, en la familia de Dios. Miles de iglesias ahora están sin pastores, aún en nuestra región.
No hay siervos, no hay compromiso, no hay consagración. No hay ninguna mención de la cruz, ni de la consagración, ni del sacrificio, ni del juicio o del infierno. A los atalayas de Dios no se les permite orar. Ya no hay corazones conmovidos en el pueblo de Dios. Y obviamente al no haber ese sentir de ser conmovidos, ser sensibilizados por la palabra y la presencia de Dios, todo resulta en apatía, avaricia, egocentrismo, orgullo, enfriamiento del corazón. Y eso causa dolor, resentimiento y amargura. Y con todo esto el nombre de Dios es avergonzado. Imagínate un retrato similar en Israel. Cuando la viuda de Fines vio los pecados de Silo acrecentado hacia el cielo, ella sabía que la presencia de Dios no podía permanecer ahí. Dios no tuvo parte en nada de eso, simplemente apartó su gloria y las consecuencias de la necedad del pueblo vinieron sobre el pueblo. Voy a tomar algo que los jóvenes compartieron ayer en su reunión. Ellos se dejaron cegar por el brillo en lugar de ver la luz. Tú y yo nos estamos dejando cegar por el brillo y perdemos la luz. Porque muy a menudo olvidamos de quién se trata. No se trata de ti, se trata de Dios. Para educar a tus hijos no se trata de ti, se trata de Dios. Para servir en la iglesia y a tu comunidad no se trata de ti, se trata de Dios. Y eso cambia el sentido de nuestra vida. Dios nos muestra cómo juzga a una iglesia que está enfocada en sí misma. El Salmo 78:60 dice: dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. Dios abandonó totalmente a su pueblo. Él quitó su gloria de esa deslizada casa carnal y egocéntrica y escribió Icabod sobre la puerta de esa iglesia. Cuando miramos a través de los años la historia de Israel, eso lo compartimos en alguna ocasión, llegando a los tiempos de Jeremías, vemos al profeta hablándole al mismo tipo de iglesia, una iglesia de interés propio. Y el Señor le dijo a Jeremías en términos sencillos: esta no es mi iglesia, es una aberración. Entonces le dijo al profeta que advirtiera a los sacerdotes. Y vamos a ver qué le dijo allá en la profecía de Jeremías. ¿Sí me están siguiendo? Por si las flies, voltea a ver al que está a tu lado, a lo mejor está en estado catatónico. Vamos, Jeremías capítulo 25. ¿Ya estamos ahí? Versículos del 34 al 36 y el 38. Aullad, pastores, y clamad, revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días, para que seáis degollados y esparcidos, y caeréis como vaso precioso. Y se acabará la huida de los pastores y el escape de los mayorales del rebaño. Déjame decirte, Él está diciendo: pastores, griten. Recuérdate que cuando alguien estaba pasando por una gran pena y dolor, se revolcaba en silicio. Dice: revuélquense en el polvo, porque ya no va a haber asilo para mi sacerdocio. No va a haber escape. Dios los dejó. Finalmente, en el capítulo 26:6, Dios dice: yo trataré a esta casa como asilo. Es decir, y en resumen, así es como voy a juzgar a cada iglesia egoísta, egocéntrica, que no honre mi palabra, avara en cada generación. Y le instruyó a Jeremías: habla todas las palabras que yo te mandé hablarles, no retengas palabra. Y dice la Escritura
en el versículo 2 y 7 del capítulo 26 de Jeremías, que los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar esas palabras. Pero ¿sabes cómo reaccionaron? Fíjate el versículo 8. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo, se lo querían echar. ¿Por qué? ¿Por qué querían matar a Jeremías? Dice el versículo 9, ¿por qué has profetizado en nombre de Jehová diciendo esta casa será como Silo y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador? Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová. Sigue habiendo dureza de corazón. No hay entendimiento ni sensibilidad. Querían matarlo. Esa profecía no era de Jeremías, era de Dios. Era palabra de Dios. Estaba en el corazón del pueblo de Dios, cambiar el dictamen de Dios. Pero hay una buena nueva en todo esto que estamos escuchando hoy. Dios quiere una iglesia verdadera. Dios nos da la oportunidad de ser una iglesia que esté llena de su gloria. Un ejército de Samueles. ¿Saben quién fue Samuel? Hijo de Ana. Quiero que sepan que Samuel fue discípulo de Elí. Sin embargo, Dios honró a Samuel y no a los hijos de Elí, porque Samuel honró a Dios, no los hijos de Elí. Porque Samuel propuso en su corazón, ese fue Daniel, no hacer lo mismo. No hacer lo mismo. Miren, y aquí está todo lo que la vida define, se perdió. Dios estaba trayendo una cosa nueva de las ruinas de aquella iglesia avara de Elí. Él estaba haciendo una obra sobrenatural para traer nuevamente su gloria. Y estaba ocurriendo directamente enfrente de esa mujer a través de su hijo. Su hijo representaba un nuevo comienzo, una nueva generación bajo los días de Samuel. Pero déjame decirte, a veces perdemos de vista lo que es la obra sobrenatural de Dios. Hemos dicho muchas veces, tenemos que estar enchufados a la esfera de lo sobrenatural. ¿Qué es algo sobrenatural? Que no es natural, ¿no? Algo sobrenatural es algo que solo Dios puede hacer. Tener fe en lo que tú y yo podemos hacer, pues eso es fácil, pero no llegamos a ningún lado. Tenemos un Dios grande, pero no vivimos en esa grandeza. Fíjense, nuestra mayordomía no refleja el poder sobrenatural de Dios. Nuestro compromiso en la iglesia no refleja el poder sobrenatural de Dios. Nuestra instrucción y crecimiento en la palabra no reflejan el poder sobrenatural de Dios. Luego entonces estamos cayendo en lo mismo que cayó la iglesia de Elí. Dios nos está dando la oportunidad, iglesia, de ser una iglesia en donde su gloria se manifieste, donde se le dé la honra a Dios y solo a Dios. Miren, en medio de Silo, mientras el juicio estaba cayendo sobre Israel, el Señor estaba levantando una compañía Samuel. Es decir, había gente que había sido separada del mundo, gente que a pesar de lo que estaba ocurriendo en el pueblo de Israel le creía a Dios verdaderamente y eran piadosos y buscaban a Dios, conocían la voz del Señor y estaban enteramente dedicados a Él. Dios quiere que tú y yo seamos parte de ese ejército, de esa iglesia, de esa compañía Samuel en esta generación. Dios quiere levantarte de la ruina en la que estás. Yo no conozco tu vida, por lo menos no toda. Y sé que hay áreas de nuestra vida que están en ruinas. Porque déjame decirte, una ruina no solamente es una pérdida. Tú puedes decir, bueno, yo estoy bien, no tengo nada. Si tu vida no crece, se está arruinando porque no fue diseñada para ello. En las empresas cuando dicen, es que estamos en la ruina, ¿qué están diciendo?
Estamos en la ruina, aquí estamos quebrados, ¿no? No hay recursos. No podemos vivir a la altura de la visión que pensábamos con la empresa. Si tu vida no es un reflejo de la esfera sobrenatural, si tu vida no es un reflejo de la esfera sobrenatural de Dios, tu vida y la mía está en ruinas. Estamos siendo arruinados. Estas personas conocen la voz de Dios y se levantan. Y Dios nos está levantando de la ruina, del pasado. Dios nos está llamando a un nuevo comienzo. Y los está llamando para Él mismo. Y nunca los va a abandonar porque ellos lo buscan. Dice la palabra en Jeremías 29:13. Me van a buscar y me van a encontrar. Porque me van a buscar de todo su corazón. Ese pueblo escucha claramente al Señor y no tiene miedo de traer una palabra para compartir, para vivir, para exhortar, para animar, para amonestar. Porque han sido entrenados en la escuela del silencio de Dios, en su comunión con Dios, a través de la oración y la palabra. Saben lo que está por venir porque el Señor se los ha dicho. Y están llenos de esperanza y regocijo porque ven un nuevo día por venir. El hecho es que la viuda de Fines no tenía razón para preocuparse por el arca del pacto. Es que se la llevaron, sí, se la llevaron, pero el arca del pacto estaba coronada por un propiciatorio. Déjame explicarte algo. En Israel, el pueblo de Israel, en el antiguo Israel, el arca representaba la misericordia de Dios. Recuerda que propiciatorio es la tapa del arca y es lo que representa lo que el Señor fue propicio, lo que hizo para ti y para mí. En la tapa, en ese propiciatorio, fue eximida nuestra culpa. Déjame explicarte esto. Esa tremenda verdad de la propiciación vino a ser personificada en Cristo. Y por eso tú y yo recibimos su misericordia. Confiamos en esa sangre salvadora, redentora, que nos reconcilia y nos lleva a la salvación eternamente. Tú y yo podemos ridiculizar la palabra. Tú y yo podemos burlarnos de la santidad. Y podemos derrumbar todo lo que habla de Dios. Pero déjame decirte algo, y lo digo por aquellos que están quitando a las oraciones de la escuela. Y si tú estás quitando la oración de tu casa, si tú estás quitando la lectura de la palabra de tu casa, si tú como varón, como sacerdote, estás ridiculizando con tu vida la palabra de Dios, déjame decirte algo. Cuando nos burlamos o ridiculizamos la misericordia de Dios, el juicio viene. Y viene rápidamente. Si pisoteamos la sangre de Cristo, enfrentamos el juicio de Dios. Y eso le ocurrió a los filisteos. Esta mujer, esa viuda, estaba preocupada porque el arca se la habían llevado. Pero déjame decirte algo interesante. Cuando los filisteos robaron el arca, minimizaron la presencia de Dios, deshonraron a Dios y todo lo que tú quieras, vino una destrucción mortal encima de ellos. Ellos tuvieron que admitir, eso no es casualidad, la mano de Dios está claramente contra nosotros. Y fíjate lo que pasó, ellos llevaron el arca dentro del templo del dios Dagón. Y lo llevaron ahí para burlarse y desafiar al Dios de Israel delante de su dios Pez, su dios Dagón. Y en medio de la noche, la presencia de Dios se convirtió en vara de juicio. Y al otro día, el ídolo Dagón fue encontrado, que era una estatua bastante interesante, y fue encontrado de cara al piso, y la cabeza y las manos estaban separadas de la estatua. Nadie estaba ahí. Solamente quedó el tronco. Iglesia, ahí es donde debemos estar hoy.
Tú y yo deberíamos de haber sido juzgados desde hace mucho tiempo. Sin embargo, Jeremías dice en Lamentaciones 3:22 que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron las misericordias de Dios, sus misericordias. Solamente la misericordia de Dios atrasa el juicio. Pero déjame decirte que su misericordia, aun cuando perdura por siempre, Dios no siempre permite que nos burlemos de Él. Y creo que precisamente porque su misericordia perdura para siempre, estamos recibiendo tú y yo todavía bendiciones hoy. Y creo que por esa misericordia no hemos sido consumidos tú y yo el día de hoy. Porque el deseo de Dios es que su bondad nos guíe al arrepentimiento. Estamos a punto de terminar. Vamos a Romanos. Romanos capítulo 2, versículo 4. Amén. Dice: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad nos guía al arrepentimiento? Y el arrepentimiento nos da la oportunidad de un cambio de dirección. Su bondad nos guía al compromiso. Su bondad nos guía a la responsabilidad. Su bondad nos guía a la consagración. Dios está en total control. Ese tipo de iglesia, ese tipo de pueblo de Dios, nunca concederá que el enemigo esté ganando la guerra contra Cristo y su iglesia verdadera. Y Dios nos da la oportunidad de vivir a esa altura. Y déjame decirte que también no podemos omitir en esta historia el asunto del dolor personal, porque hay cosas que duelen, y duelen mucho. Yo quisiera hablarles rápidamente de aquellos que han experimentado algo del dolor de esta viuda herida. Tipos de dolor que son severos, que son constantes, dolores que pueden tocar nuestro cuerpo, que tocan nuestra mente, que tocan nuestro espíritu. Y ese problema ha echado encima otro problema. Y se va haciendo una bolita aparentemente sin fin, y el dolor que sentimos es indescriptible, nos lleva a la derrota, a la frustración. Tú y yo podemos estar pasando o hemos pasado el dolor de perder a un ser amado, el dolor de una enfermedad que nos debilita y consume, el dolor del rechazo, el dolor terrible de un matrimonio roto, un dolor que quizás nadie más puede entender. Quizás ese dolor nos ha llevado al suelo en agonía, dolores que se adentran profundamente en el mundo espiritual. Hay un acosamiento de la mente. Muchos de nosotros podemos estar experimentando persecución espiritual, opresión espiritual. No te deja vivir, no te deja levantarte. Algunos sufrimientos mentales son tan abrumantes que hacen más que solamente probar nuestra fe y sacuden el mismo fundamento de nuestra creencia en Dios. Pero ese tipo de dolor es el que nos hace clamar: Señor, sé propicio para mí. No debiéramos clamar: Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no contestas mis oraciones? ¿Estás ahí? Todo se trata de Dios, no de ti, no de tu percepción o circunstancia. Es común que un creyente experimente un cielo de bronce. Sentimos que nos aplasta cuando estamos pasando por una prueba severa y nos confunde y no tenemos deseos de orar, ni tenemos deseos de ir a la palabra, y hacemos lo que hacemos sin pasión, y estamos cargados o cansados porque no dejamos de luchar con las circunstancias. No se trata de ti, se trata de Dios. Y ahí en esa lucha, cuando estás agonizando y pierdes la esperanza, aun cuando puedas ir a la palabra y lees la palabra pero no la registra tu mente ni tu corazón, es cuando viene Satanás. En la misma cúspide de nuestro dolor y sufrimiento siembra una mentira infernal, y es la misma mentira que infundió en la mente de Cristo durante la crucifixión.
¿Por qué me has abandonado? Mentiras, acusaciones, condenación. La meta del diablo es que sigamos el ejemplo de la viuda de Fines, que nos rindamos, que vivamos sin esperanza y sin ocupar nuestro lugar. Esa mujer concluyó de una manera tan radical: Dios no está conmigo, ya no siento su presencia, he sido abandonada. En ese momento murió. Y eso, hermano, me trae una de las cargas más grandes que tengo como pastor. He estado hablando a Dios, he estado llorando en mi silencio con Dios continuamente. Yo le pregunto a Dios, le digo: Dios, ¿cómo puedo traer esperanza y consuelo a los creyentes que están soportando un gran dolor? ¿Cómo puedo llevar esperanza y consuelo a aquellos que están sufriendo hasta la agonía? Dame un mensaje, Dios, que pueda liberarlos de la duda y el temor. Dame esa verdad que seque las lágrimas de los afligidos y ponga una canción nueva en los labios de los desesperados. Una palabra que active al apático, que comprometa al indiferente. ¿Y sabes siempre cuál es el mensaje que escucho del Espíritu de Dios? Es muy simple: diles que vayan a mi palabra. Diles que tomen su posición en mis promesas, que rechacen los sentimientos de duda y que entiendan que toda esperanza es nacida de la promesa de Dios. Pero me dice: pero no depende de ti. Yo voy a seguir empujando la piedra por ti, pero es tu responsabilidad crecer, es tu responsabilidad servir, es tu responsabilidad instruirte en la palabra. Si no lo haces, es porque no has entendido de quién se trata. Todo lo que venga en tu vida y en la vida de la iglesia es porque no hemos entendido de quién se trata. Porque Dios quiere que pongamos nuestra esperanza en su presencia, su palabra, su misericordia, y Él nos da una completa paz. Todo se trata, hermano y amigo que estás aquí, de entender de quién se trata. Todo se trata de Dios. Y Dios nos da un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Y la idea es que la empecemos y la vivamos de una manera diferente, entendiendo que no se trata ni de ti ni de mí, se trata de Dios. Inclina tu rostro y vamos a orar. Señor y Padre eterno, damos gracias por la bendición que nos das en esta mañana de estar reunidos, Dios, e ir juntos a tu palabra y entender la oportunidad que nos das para hacer la diferencia como iglesia, para hacer la diferencia como pueblo tuyo. Ayúdanos a hacer una iglesia que forme parte del equipo Samuel, una iglesia en donde los jóvenes, los adultos, tanto mujeres como varones, y aún nuestros adultos mayores, no son indiferentes a tu presencia. Ocupamos nuestro lugar y no nos rendimos, pero estamos dispuestos a crecer, a impactar, a influir, para que juntos podamos ser un instrumento y un reflejo de tu gloria. Tómanos, Dios, y ayúdanos a hacer ajustes en nuestra vida, para que nuestra vida refleje, sin error a dudas, que estamos seguros de quién se trata. Tómanos, bendícenos, ministranos y síguenos forjando para juntos cumplir con el propósito para el cual tú, oh Dios, nos has llamado. Porque en Cristo Jesús lo pedimos y damos gracias. Amén.